Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de Lumen Podcast. Hoy estamos grabando nuestro episodio número 33 y hoy tengo el gusto de sentarme con un verdadero visionario, ingeniero, emprendedor en serie, educador rebelde del status quo, autor de impacto y speaker internacional. Eduardo Montano no solo ha fundado más de 15 empresas, también ha transformado la forma en que entendemos la educación, la familia y el liderazgo en Latinoamérica. Su legado está presente en miles de jóvenes que pasaron por sus colegios y que pasan por sus colegios. En los padres que han aprendido a potenciar a sus hijos con el método foro familiar y en cada escenario donde ha dejado huella con sus ideas y su pasión. Pero hoy no venimos solo a hablar de lo que ha hecho, sino de quién es, de las dudas, de los errores, de los aprendizajes y las convicciones más profundas que han dado forma a este tremendo líder. Eduardo, bienvenido. Hoy no te quiero solo como invitado, te quiero como amigo, como humano, y vamos a donde no se ha ido antes. Excelente, Kini. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto y un honor estar aquí con vos. Buena onda, vos. Vos, contame un poquito cómo fue tu vida de chico, digamos, yéndonos un poquito a ese lado de cuando fuiste educado y todavía no estabas educando. Pues mira, el inquieto siempre, inquieto, viendo qué vendía, qué hacía. Y de lo que yo recuerdo, mis primeros pasos en la parte empresarial fue en ventas. Buenísimo, tener esos pasos en ventas. Yo digo que todo mundo tiene que pasar por ventas. Solo estar en compras es otro rollo, es otra filosofía. Hay que empezar por ahí. Le da mucha humildad a uno estar en ventas. Y yo lo que les digo a todos es que al final todos venden. No importa el puesto que uno esté, uno se vende uno mismo. Pues no solo el producto, sino uno vende su empresa, uno vende su producto, uno se vende uno. Y la forma en que yo comencé fue, mi papá puso una empresa de cable en ese tiempo. Si puedes creer, estuvimos en los inicios de cable, fueron las primeras empresas de cable en Zona 15 con un amigo. Y yo les fui a pedir trabajo para las vacaciones. Yo tenía 15, casi 16 años. Y fue un trabajo interesante porque era tocar puerta por puerta. Salía la señora, le tenía que explicar qué era el cable, ¿verdad? De primero que te abrieron. De ahí, explicarle qué era el cable, darle el brochure. Muchas veces no me abrían la puerta, muchas veces me decían muchas gracias y no me dejaban ni siquiera terminar el pitch. Otras veces me decían regrese mañana, yo en bicicleta. O sea, fue una experiencia estupenda. En 3 meses, para empezar, hice mucha plata. Bueno, sí, fue una tenías variable ahí, sí, por resultados. Y segundo, pues yo creo que lo que aprendí ahí no lo hubiera podido aprender ni en 1 o 2 años de estudios. Buenísimo. Vos, ese boom del cable fue tremendo en Guate. ¿Cómo se llamaba la empresa? Yo estuve comercializando cable mucho tiempo. La publicidad que pasaba, digamos, en cable. Guate siempre fue un país de cable. Era diferente a otros países que tele abierta era tan fuerte. Aquí también era muy fuerte tele abierta, pero cable en la mayoría de los hogares, pues. Sí, esta era pequeña, solo en un sector de la zona 15 y rápido se vendió a una de las grandes. Buenísimo. Tema de educación, ¿de qué colegio te graduaste? Estudié en el Colegio Americano desde 5 años hasta tercero básico. Luego mi papá puso un colegio que se llamaba Suber Montano y ya me pasé a hacer el bachillerato ahí. Buenísimo. De ahí me gradué de bachiller en computación. Es de interesante esos cambios. Yo estuve desde prekinder hasta quinto en el mismo colegio, pero esos cambios, digamos, no visto como de una manera negativa fracaso, pero es como un fast failure, ¿verdad? De que te obliga a entrar en contexto con un nuevo, digamos, círculo social, con nuevas personas, ¿verdad? Como encontrar tu lugar ahí. ¿Cómo fue esa experiencia? Y nuevas realidades también, porque sí eran colegios distintos. También experiencia, no sé si muy buena. Entré de ser normal a ser el especial, porque cuando uno es el hijo del dueño, tiene la mira de todos, a veces en positivo, a veces en negativo. Algunos quieren quedar bien y los otros quieren que uno puede amplificarse mucho cualquier cosa que uno haga, ¿verdad? Es una como gran responsabilidad que no pediste. Exactamente, exactamente. Así es que experiencias. Vamos buenísimo. ¿Tenés algún fracaso que te recordás temprano en la vida que hoy agradezcas profundamente?
Pues varios, te diría yo. Pero bueno, podemos empezar con mi primera quiebra. Fue a los 27. Yo desde muy joven, la primera empresa la puse a los 18 años. ¿Qué era? Se llama Informática Montano. Después por los clientes le empezaron a apodar el chismógrafo y al final le cambié el nombre a la empresa y se llama el chismógrafo. Nosotros recopilábamos la información de los tribunales, de primero escrito a mano y después con un escáner a mano. Después ingresábamos esa información a la computadora y en ese tiempo la gran tecnología era que la computadora enviaba faxes toda la noche. Entonces le enviaba a todos los bufetes de abogados para que los abogados se enteraran si algún cliente de ellos estaba siendo demandado. El socio era un abogado que fue el que nos asesoró, el que nos dio la idea realmente. Y nosotros pues hicimos la parte de programación y venta. Nuevamente fue principalmente venta mi función, ¿verdad? Y era la tecnología de punta en ese entonces. Era impresionante. Uno lo ve ahorita para atrás y se ríe, pero en ese momento era impresionante. Luego a los 19 años empezamos a vender computadoras. Eso fue interesante porque traía piezas, partes de computadora de Miami. Aquí las armábamos y las vendíamos, ¿verdad? Esto fue antes de Dell. Digamos que Dell fue el primero que lo hizo bien hecho, ¿verdad? Antes éramos todos nosotros que lo hacíamos en el garage de la casa. Esta empresa iba caminando y 2 años adentro tomamos la errónea decisión, ahorita lo veo para atrás, de tomar una deuda muy fuerte, invertir en oficinas muy bonitas, en equipo, en personal, apostándole a un crecimiento masivo, el cual tardó más de la cuenta y lo que nos fue socavando, digamos, el pago de intereses, capital, y duramos 6, 7 años hasta que ya podíamos decir que estábamos en problemas, ¿verdad? Cuando uno se da cuenta que es mejor negocio cerrar el negocio. De hecho, eso hice, lo cerré. Es duro enfrentar eso, ¿verdad? Durísimo, y saqué un préstamo personal. Ya me quedé yo pagando. Ahí fue a los 27 que coincide, pero no es a causa de, pero coincide que a los 26 a mí me da cáncer. Tuve que salir de circulación unos meses. Ya, la empresa no estaba bien, pero con mi salida de la empresa, pues empeoró y ahí mejor tomé esa decisión, mejor de cerrarla y por primera vez ir a trabajar a un lugar que no era mío, ¿verdad? No necesariamente empleado, sino era como consultor. Empecé a buscar, al final me pararon contratando de gerente general en una ferretería. Órale. ¿Verdad? ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? Duré como 2 años. Sí. Y luego hiciste otro emprendimiento. Luego, al mismo tiempo que tenía ese, todavía me quedé con 2 distribuciones. Una era de la marca Fellows y la otra era de tintas, tintas y accesorios realmente de computadoras. Pero no me daba suficiente como para dejar de trabajar en la otra empresa. Entonces, ahí estaba hasta que un día me llama mi papá y me dice, mira, pues él había puesto un colegio nuevo y me dijo, mira, necesito que me ayudes. El colegio no está bien y a este ritmo lo tengo que cerrar en 1 año. Entonces, venime a ayudar, sacarlo adelante y ya, ¿verdad? Entonces, bueno, lo tomé como un reto y por supuesto, que tu papá te pida una mano, pues se siente bien, ¿verdad? Algo había visto en mi recorrido, digamos, de emprendimiento que dijo, tal vez él sí puede, ¿verdad? Entro al colegio a los 30 años de edad y
Patojo. Sí, y complicado, era bien complicado. O sea, yo venía de emprender, comprar y vender. Bien diferente a dar un servicio, bien diferente a educación, el Liderar. liderar un montón de gente, porque mis No empresas, solo son los maestros, sino que también a los alumnos. sí, de haber tenido yo lo más 10, 15 empleados, pasé a tener en ese tiempo más de 40. En ese tiempo 200 y pico de alumnos, 200 y pico de padres que Sí, que podría, siempre son casi 2 por alumno, ¿verdad? Y se escuchan así, me imagino, pues. pues 2 por 2 alumnos, digamos, ¿verdad? Que Ya. promedio que con 2 hermanitos. Y sí, para mí fue un cambio drástico. Lo primero que hice al año 1 de estar fue sacar la certificación de ISO 9001-2000. Ningún colegio lo había sacado y la razón que lo hice fue para entender. Porque cuando uno se certifica en ISO, entiende todos los procesos de la empresa. ¿Habías tenido vos experiencia con ISO antes? No, pero tengo la cabeza bien cuadrada. Yo soy orientado a procesos, soy ingeniero en sistemas. A mí los procesos me encantan. Y entre lo que investigué de esa certificación era precisamente eso. Era definir bien los procesos, definir bien los formatos, definir en ese tiempo, pues, en los KPIs, pero no se les conocía como KPIs. Y me tardé año y medio, que en ese tiempo era medio récord para sacar una certificación de ISO. Otra cosa interesante que me gusta comentar es que fuimos en el colegio la primera empresa en Latinoamérica en certificarse sin usar papel. Ellos querían, así era la ISO y así era la regla de la ISO, que uno tenía que imprimir el manual completo de la empresa, lo cual era 500 páginas, en cada estación de trabajo. Era una locura, era un montón de arbolitos. Yo dije que la quería hacer digital, me lo negaron, por supuesto. Fue una negociación de meses hasta que me lo autorizaron. Hice un sistema para controlar los documentos y al final salió muy bien. Y tenía ventajas como cuando uno imprime un papel ya no lo puede modificar. Y para modificarlo hay que volver a imprimir y ver qué hojas sacar del cartapacio y cuáles dejar. En digital era todo inmediato. Estamos hablando del 2003 cuando hicimos este proceso. Y luego también trasladaste eso al colegio, digamos, no solo la parte del proceso, sino digitalizar el Sí, tema de libros. sí, yo siempre he estado muy en la tecnología, pero la digitalización de libros, lo hicimos en el 2013. Hasta en ese momento teníamos, digamos que la tecnología. 2008 empezamos con un LMS primitivo. ¿Qué es un LMS? Es un repositorio de documentos. En ese tiempo era Moodle. Moodle, en donde es una como plataforma en donde uno puede subir material didáctico y de ahí lo pueden ir a ver los alumnos, ¿verdad? Esa era una versión bastante primitiva, pero era lo que había en ese momento. Pero sí se veía de que íbamos hacia la digitalización. Y en el 2013 que tomamos esa decisión de secundaria, irnos paperless, ¿verdad? Fue una decisión también dura, porque fuimos los primeros en Guatemala en hacerlo. Recuerdo que todas las editoriales, por supuesto, me dijeron que no me daban su versión digital, porque me dijeron, mire, se la damos, usted la va a regalar a todo el mundo. Tuve que ir a hablar a gerente por gerente, empezando con el más grande. Nuestro proveedor más grande era Santillana, que es una empresa colombiana, editorial muy grande. Fui a hablar con el gerente, que era un colombiano, y le expuse el problema, porque ellos ya me habían dicho que no. Le dije, mire, no nos podemos poner enfrente de la tecnología y decirle no. O sea, ustedes, los primeros que van a perder son ustedes, ¿verdad? ¿Por qué no hagamos un experimento? Confíen en nosotros, confíen en que ustedes nos van a dar, en ese tiempo nos tenían que dar un PDF, o sea, no era ni siquiera algo con mucha seguridad. Deme el PDF, yo le voy a dar los informes de cuántos alumnos tengo inscritos en cada grado y se los voy a pagar todos. Y tiene que confiar en que yo no lo voy a compartir a otros colegios, ¿verdad? Total, para hacerla corta,
fuimos el primero y el único en el que confió Santillana, porque por años nos dieron sus PDFs de todos sus libros, y así es como empezamos esta parte digital de No Papel. Eso ha ido evolucionando en el tiempo. 2019 fue el otro gran cambio. Ahora ya no son libros. El gran problema del libro en un colegio es que de primero los contenidos habría que seguir los que dice el libro, pero no son necesariamente los que deben de aprender los alumnos, ¿verdad? Y el segundo gran problema es de que los padres esperan que uno se termine el libro. Y si uno no lo termina, reclaman al colegio. Y hay libros que están hechos para muchos periodos a la semana, lo cual no tenemos, ¿verdad? Entonces, por esas dos razones, realmente hicimos un cambio que no se había visto en ese momento en Guatemala. De hecho, muy pocos a la fecha lo están haciendo. Convertimos de libros a recursos. Entonces, en lugar de que cada alumno tenga un libro de matemática, por ejemplo, puede tener 50 recursos de matemática para ese año. Y entre los recursos están videos, pueden ser artículos, pueden ser extracciones de libro, pueden ser cualquier cosa, ¿verdad? Y ahí es donde entramos a las inteligencias múltiples, a que no todos aprenden de la misma forma. Estamos esperando que el alumno aprenda con un libro, pero en estos tiempos ya no es así. O sea, el Solo alumno, el peso que requería llevar la mochila con 6 libros de las 6 clases que ya hasta hicimos la cuenta que eran 600 árboles que estábamos dejando de botar solo por la decisión de pasarnos a digital. Tener razón, espaldas. Médicamente nos estaban diciendo de que los alumnos, los jóvenes, ¿verdad?, estaban teniendo problemas de espalda a causa de las mochilas. Ahora solo tenía que ser una tableta en ese tiempo. Ahora regresamos a computadora, a notebook, porque la tableta no tiene el recurso necesario para correr ya las aplicaciones que hoy en día se necesitan. Por capacidad. Cabal. Interesante. Tema de emprendimiento, ¿qué otros negocios has empezado y que hayas cerrado? Dijiste mi primer quiebra, pero me imagino que no era la última. No fue la última, lamentablemente. Pero a veces son buenos aprendizajes, por lo menos. Pues sí, la verdad es que uno aprende de primera a no ser tan impulsivo, aunque por lo que te puedo contar después, sigo todavía un poco impulsivo, pero la otra fue, vi un mercado con accesorios de celulares y tabletas, de estuches, protectores, ese tipo de cosas. Estamos hablando 2014, por ahí. Y bueno, me traje un contenedor de los cuentos, pero no hice mi tarea antes, ¿verdad? No sabía que entrar en los mercados aquí era complicado. Hasta se podría decir, en algunos mercados hasta era una mafia. Sí, pues. Y traje los productos y nadie se atrevía a aceptarnos como proveedores porque estaban comprometidos con otros. Total, para hacerte la corta, me quedé con un montón de adornos que los paré poniendo en paredes, decorativos. Sí, ese niño nació muerto. Un contenedor fue lo que se trajo. Pero digamos, la tarea, ¿cómo hubiera sido? Digamos, el apreciar la necesidad o cuántos jugadores habían en el mercado. Mira, lo que hacen los chinos, y lo empezaron a hacer muchos años antes de empezar a producir, vendían. Entonces, mire, estoy pensando hacer esto, y conseguían a los clientes, ¿verdad? Le gusta este producto, le parece bien la calidad, le parece bien el precio. Casi que hasta que tenían el sí, se ponían a producir. Entonces creo que debí haber hecho esa tarea, ¿verdad? Enseñar catálogos, enseñar esto, mire, voy a traer esto. Ahí me he dado cuenta que nadie me hubiera querido comprar, ¿verdad? Un contenedor es un montón de... Es un montón. Es un montón. Qué buen aprendizaje vos. Sí, la verdad que sí. Vos hablaste de que sos un sobreviviente. Sí. Contanos un poco de eso. Pues mira, me casé a los 25 años.
mi hijo nació cuando tenía 26 y poquito antes de los 27 años mi hijo tenía, llegando al año, me encuentran un cáncer. Cáncer no seminoma, carcinoma embrionario se llama. Cáncer sumamente agresivo. Un cáncer que si no se agarra a tiempo tiene una reproducción mensual de tumores. O sea, cada mes sale un tumor nuevo. El problema de estos cánceres tan agresivos es que en una de esas sale de donde está y se va al pulmón y ahí se vuelve un cáncer más complicado, ¿verdad? Afortunadamente, en el momento que me lo encontraron, tenía 3 tumores, pero en el mismo lugar. Entonces, al quitar ese pedazo, digamos que no se encontraba en otro lado, igual te hacen un tratamiento de 6 meses de quimioterapia preventiva, porque las células cancerosas, la célula no la pueden detectar. Detectan un tumor, pero el tumor ya es un montón de células ya juntitas. Entonces, como no saben, te tienen que bombardear con quimioterapia para asegurarse de que lo que haya esparcido se muera, ¿verdad? Más o menos, ¿cuánto duró todo el proceso? El proceso de quimio fueron 6 meses, Ya. ¿verdad? Pero sí, definitivamente ese es un cambiavidas. Seguro. Porque, o sea, un niño de 1 año, recién casado, Todavía trabajabas en la ferretería, tal vez. ya trabajaba está en proceso de quiebra. Ese método no iba a dejar mucho, solo iba a dejar problemas. Sí, digamos que las prioridades y qué es importante y qué no, sufre un cambio, ¿verdad? ¿Cómo decidiste investigar si lo tenías o cómo lo descubrieron? Mira, mi esposa realmente fue la que sintió un como bultito y me dijo, andátelo a ver. Yo no soy hipocondríaco y no sé por qué fui a verlo rápido, ¿verdad? Pero fui a verlo. Y entonces llegó el doctor lo toca y me dice, mira, ¿qué vas a hacer mañana? No sé por qué, venite porque te tengo que operar. Puchica, le digo, tan así. Si es lo que estoy sospechando, no hay tiempo ni siquiera para la biopsia. O sea, mejor quitémoslo y ya quitado, Le hacemos la biopsia. le hacemos la biopsia, ¿verdad? Y cabal era el temor de él, era eso, era el que salió, ¿verdad? Pero afortunadamente lo encontramos en su etapa inicial. Son 4 etapas. Lo encontramos en la etapa 1. Uf, qué suerte vos. Sí, la verdad que sí. ¿Qué cambios has hecho vos en tu vida para tener una vida más sana y evitar ese tipo de enfermedades? Pues mira, a veces uno se cuestiona por qué salen esas enfermedades. Hay componentes psicológicos, hay componentes de estrés, hay componentes de hábitos. Entonces empecé a agregar a mis rutinas diarias un montón de cosas. Hoy por hoy mi rutina en la mañana dura 1 hora, Me ¿verdad? encanta. Contánosla, por favor, que nos sirve mucho para aprender de eso. Hay una meditación, el Yoga Nidra se llama. Esta meditación va recorriendo todas las partes del cuerpo. Se hace con la intención de quitar el estrés. Entonces, cuando uno hace un barrido por su cuerpo y, por poner un ejemplo, mandíbula, solo fijarse si no tenés tensa la mandíbula, ojos si no tenés tenso, porque uno no se da cuenta, pero está apretando siempre uno algo cuando está tenso. Entonces, este es de forma consciente ir repasando todas las partes del cuerpo, pero por lo que yo he vivido, porque no es, después me encontraron otro tumor y también me lo quitaron por suerte. Por lo que yo he vivido, mi scan que yo hago, también estoy como mandando la señal de que mi cuerpo se tiene que sanar. Y si encuentra algo que ataque, ¿verdad? Entonces hay un componente de eso, ¿verdad? Entonces es una meditación
para mí importante porque estoy hablándole a mi cuerpo. ¿Cuánto dura esa meditación? Son 15 minutos, tampoco es mucho. Intento hacerlo todos los días. Y de ahí está mi parte de lectura, que es la parte de crecimiento. El ¿Lees papel, digamos, libros? Kindle, de papel ya no, es papel. Tienes razón. Botamos arbolitos. Sí. Y de ahí gimnasia cerebral. Tenemos que mantenernos con el cerebro. Cerebro es un músculo. ¿Qué es gimnasia cerebral? Mira, son aplicaciones que presentan retos para resolver. O sea, puede ser como un jueguito de video. Son juegos. Ya. Todos son juegos. Hay desde memoria, reconocimientos faciales, digamos que todos los aspectos que la memoria, todos los músculos así del bíceps, el tríceps, el cuádriceps, todo eso en el cerebro, ¿verdad? Son diferentes componentes y diferentes aspectos que se van trabajando. ¿No usas lentes vos? Uso lentes para leer. Uso lentes. Y haces ejercicios también oculares, me imagino, y Hago oculares, ¿cómo se llama? No me acuerdo del nombre, pero sí, cuando uno está viendo diagonal para arriba, activa una parte del cerebro, diagonal para el otro lado, activa. Por eso es que dicen que cuando uno mira para arriba de uno de los lados es que está mintiendo, en el otro se está recordando. Entonces es bueno hacer esa circulación con los ojos. También hago ese ejercicio temprano. Juegas tenis, que es el deporte que se ha comprobado que más longevidad le da a uno, y también los reflejos lo mantienen como con el cerebro muy activo. Y los ojos. Y los ojos. Porque uno tiene que seguir la bola desde que está lejos hasta que está bien cerca. Entonces creo que es una gimnasia de ojos muy buena, ¿verdad? Y sí, me encanta el tenis. Juego desde que tengo 5 años, ¿verdad? Y el deporte, si agarramos un momento formativo ahorita, el deporte competitivo, la importancia que tiene en los niños es una formación de carácter espectacular. Es aprender a perder, es aprender a practicar, es aprender a alcanzar uno sus metas. Lo que le puede enseñar un deporte a un niño es... Pues y los momentos deportivos es donde uno vive unas experiencias increíbles, ¿verdad? Por eso después de las Olimpiadas y ese tipo de eventos se comparten tantas videos y experiencias. Hace poco tuvimos a Juan Carlos Sagastume. Sí, buenísimo. Y me encantó algo que platicamos, que decía, mira, los papás se han acostumbrado a decirle a los hijos, participa, no tenés que ganar mientras hagas tu mejor esfuerzo. Pero ¿qué tal sería decirle, mira, anda y gana? Sí. Porque es una mentalidad distinta, pues. Definitivo. Yo lo que les digo es a mis hijos, a mis alumnos, a todos, muchachos, ustedes van a ganar. Ahora, si pierden, esa es parte. O sea, hay que aprender, pues. Hay que aprender. ¿Y qué van a hacer? O sea, si perdés un juego de tenis, ¿qué vas a hacer al respecto? Pues sí. Entonces, bueno, ¿qué puedes hacer para ser mejor? Puedo entrenar más, ¿ok? ¿Qué quiere decir más? O sea, que te lo empiece a decir. Bueno, voy a agregar un día a mi entreno. Voy a agregar una hora. Voy a empezar a correr. Voy a empezar a hacer pesas. Va. Entonces, por ahí vas. Entonces, las pérdidas te ayudan para crear en ellos un know-how, digamos, de qué es lo que tienen que hacer un análisis de qué tienen que hacer para poder ganar. Porque el que gana no es gratis. Ese practicó más, ese estudió más, ese tuvo trabajo mental, o sea, hay un montón de factores que lo vemos en los grandes profesionales. Me gusta este libro de Jim Quick, que escribió el libro de Memorias. Sí. Y él hablaba digamos, de este punto importante del... no, espérate, no fue Jim Quick, tenés razón, fue otro que habló en el mismo evento, pero escribió un libro que se llamaba El poder del arrepentimiento, The Power of Regret, no me acuerdo cómo se llama ahorita, pero súper interesante porque hablaba de que el arrepentimiento te ayudaba a hacer un ajuste para mejorar, ¿verdad? Entonces, cada lo que decís, si perdí en el juego, ¿qué voy a hacer para mejorar? Y es igual ahorita, ¿qué pasa si perdés en tu negocio? ¿Ves qué haces para corregir la plana? Si este mes no vendiste, ¿por qué no vendí? ¿Qué hice
de malo? ¿Qué dejé de hacer? ¿Verdad? Y así es la vida. Completamente. De los más de 15 empresas que has creado, ¿cuál es la que más te ha transformado como persona? Yo diría que los colegios. Los colegios me abrieron los ojos a una realidad. Y por eso es que empecé a escribir, porque me di cuenta que el problema de los jóvenes, en un gran porcentaje, es por los papás. Vamos repitiendo generacionalmente un montón de cosas. Sí, o el abandono, o la falta de comunicación, o la mala comunicación, o... Repetir cosas que nos dijeron a veces. Yo a veces le digo a mi hija, apagar la luz, no soy el dueño de la empresa eléctrica, y luego regreso, mija, perdón, ese no soy yo, ese era mi papá, sí me decía todo el tiempo, no me hagas caso, pero sí apagala. Sí, sí, y ese fue mi primer libro, el de Foro Familiar, fue hacer un recuento hice 13 hallazgos de qué es lo que miraba yo que los papás cometían el error y cómo se traducía en el comportamiento de sus hijos. Pero no sabía si era algo que casualmente pasaba en mi colegio, y lo que hice fue leer libros escritos en otros países, y me di cuenta que estos son problemas De la globales. raza humana, pues. Así es, pero de esta generación, Ya. ¿verdad? No, eso no existía antes. ¿Cuál es esta generación? Mira, los nacidos, digamos que millennial para arriba. Del 80 en adelante. El millennial un poquito más, 96, 97. Y se repite en las generaciones. Es algo interesante porque nosotros que somos generación X, venimos educados de otra forma. Nuestros papás no tenían muy buena comunicación con nosotros, pero eran sumamente estrictos. Teníamos que obedecer ahí, contestarle a tu papá o no, ahí se hacía, ahí eran órdenes, ¿verdad? Entonces, recibimos esa información nosotros y dijimos, no, yo no quiero ser igual. Yo quiero ser abierto con mis hijos, yo quiero ser amigo de mis hijos, ¿verdad? Se fue un péndulo hasta el otro. Y se fue hasta el otro lado. Entonces ahora ya los hijos son los que le mandan a los papás. Y ese sí es un problema, cuando los hijos empiezan a educarse a sí mismos en lugar de que los papás sean los que los educan a ellos. Y ese es el problema latente que estamos viviendo hoy en día, que es la pérdida de autoridad de los padres. Ya no tienen autoridad. Y digo padres, maestros, porque ya no les hacen caso ni siquiera a los maestros. Ya los amenazan los niños. No solo padres y maestros, sino inclusive casos que se escuchan de el hijo llamó a la policía a decir que su papá le está hablando feo o que a lo mejor le dio una nalgada, y entonces ya pierde la autoridad también el padre socialmente, no solo en el contexto educativo del colegio, sino que ya no se puede corregir. O sea, ya no puedes corregirlo porque lo ofendiste, y entonces lo vas a dañar psicológicamente, y entonces todo es con pinzas. Sí. Si uno trata con pinzas a sus hijos y no los corrige, se desvían. Si la madurez de un niño es hasta los 21 años, o sea, totalmente maduro. Antes hay que corregirlos, aunque no les guste. No estoy diciendo pegar. Yo en particular, personalmente, no estoy de acuerdo en los golpes, ¿verdad? Nunca. Y nunca lo he hecho yo con mis hijos. Pero sí la corrección. Y la corrección y consecuencias. O sea, hacerles el mundo chiquito, ¿verdad? Eso nos decía un psicólogo con el que platicábamos con mi esposa, y yo tampoco soy de nalgadas, a mí sí me dieron, pero en otras generaciones. Pero ese tema de hacerles el mundo pequeño, ¿verdad? Entonces, mira, vos tenés muchas libertades, pero si la estás regando y no estás haciendo bien las cosas, entonces ya no vas a poder salir a hacer estas cosas. Exactamente. Pero yo quiero salir, pero no vas a poder. Exactamente. Esas consecuencias. Ellos tienen que aprender las consecuencias. Y, o sea, ¿qué pasa si saco malas notas? Mira, no te voy a gritar, no te voy a pegar. Lo que pasa es que dos cosas van a pasar. Una, perder la clase, vas a tener que quedar estudiando en las vacaciones para la retrasada, pero esa es una consecuencia. Y dos, ¿te acordás de aquel viaje que teníamos? Ya no nos vamos a poder ir porque te tenés que quedar estudiando, pues. O sea, ¿qué hacemos, pues? Y como tenés que estudiar, entonces te tengo que quitar los juegos porque
tenés que dedicarle tiempo al Celular. estudio. Y entonces así es como empiezan como ellos a entender el por qué. Porque si uno solo les grita, uno solo les pega, ellos no entienden por qué. Solo que está malo. Pero el problema y el ejemplo que me gusta poner a mí es, ¿por qué no robo? Una razón es porque me meten a la cárcel. Y la otra es porque no tengo derecho de quitarle a alguien lo que le costó comprarlo, ¿verdad? Ahora, si solo es porque me meten a la cárcel, ¿qué pasa si yo miro algo y no hay cámaras y no hay nadie que me mira? Lo agarro y no hay problema, porque mi única razón para no hacerlo era que me metían a la cárcel, pero ahí me estoy asegurando que no me van a meter, entonces no hay problema. Pero si yo lo hago porque no es correcto, no importa dónde encuentre yo algo de valor, lo que voy a hacer es irlo a devolver, porque la razón es distinta. Entonces, ese es a lo que yo le llamo una educación intencionada. O sea, hay que educar con cierta intención, con todas las decisiones que uno toma, tienen que tener una intención. ¿Hacia dónde? Hacia donde uno quiera llevar al hijo. Otro ejemplo es resolver problemas. Uno dice, sí, yo quiero educar a mi hijo para resolver problemas, pero uno le resuelve toda la vida. Y tiene un problema en el colegio, ¿y qué es lo primero que hace el papá? Ir a hablar al colegio. Yo les digo, señores, dejen a su hijo resolver el problema. No, pero es que él es pequeño. Así es como se aprende. Dejémoslos. Ese es un diferenciador de tu método de educación. Sí. O sea, el que el alumno vea de qué manera lo puede ir resolviendo. Sí, los niños pasan de la dependencia a la independencia a la interdependencia. Entonces, la dependencia estamos hablando de preprimaria, pues, ¿verdad? A la independencia en donde se les empieza a soltar, por supuesto uno no los va a soltar completamente, pero el colegio, que es un ambiente controlado, es un ambiente seguro, ellos ya pueden aprender de que si no estudian, pierden la clase. Ahí no hay de otra. No es culpa del profesor, no es culpa de nadie, más que del que no estudió, el que no hizo la tarea, ¿verdad? Y así cualquier consecuencia, si se pelea con alguien y recibe una consecuencia del colegio, el papá no tiene por qué molestarse. Simple y sencillamente le estamos enseñando al niño, todo lo que haces tiene una consecuencia. Entonces, pero esa es la lucha diaria en el colegio, es con los papás, no, porque los niños, los jóvenes paran entendiendo. Ellos se dejan educar. Ahora, si en casa los papás dicen, no, es que el colegio no tiene el derecho a hacer eso, es que no debieran de hacer eso, ahí es donde empezamos con los problemas, porque entonces ya vienen altaneros los niños a decir, no, mi papá dice que ustedes no me pueden castigar porque si no, los demandamos. Y lo escuchamos, o sea, escuchamos amenazas de los mismos niños que nos van a demandar porque así dice su papá, que así dice su mamá. Es difícil, pero es la lucha que tenemos que hacer los colegios. Y si no la hacemos, lo que estamos es perjudicando a la generación, no la estamos ayudando. Entonces, nos toca educar a los papás y educar a los hijos. Increíble vos. ¿Y cuántos papás tenés ahora? ¿Cuántos alumnos? Tenemos 1,600 alumnos. Más o menos. Más o menos van a ser unos 800, tirando el cálculo así. Digamos que entre 800 y 1,000 tal vez parejas. ¿Y colaboradores en los colegios? Tenemos 180 ahorita. 180 colaboradores. Ajá. Por cierto que te quiero felicitar porque aquí con nosotros está Axel, director de producción, y es un tremendo ejemplar graduando de tu primer año como director. Buenísimo. Es un tremendo líder, se comunica tremendamente bien, hace su trabajo a total responsabilidad. Entonces, muchas gracias a vos. Buenísimo, gracias. Y es un orgullo. Realmente cuando nosotros vemos a exalumnos exitosos, pues algo hicimos bien. Qué mejor. Nos llena de orgullo. Has de tener unas historias increíbles también. Increíbles, sí. Hemos recibido, hoy en la mañana precisamente recibí un correo de una mamá diciéndome feliz día del padre. Sus hijos se graduaron hace 3 años. Wow. Pero uno de ellos ya se acaba de graduar de la universidad, está muy agradecida con el colegio. Sí, son esas historias, creo yo, las que son la gasolina para seguir, porque muchas veces uno siente que está en contra de todos, en contra de la corriente, en contra de los papás, contra los alumnos, pero al final todo sale bien. Qué regalo poder
liderar la educación de tantas personas, ¿verdad? De tantas personas, no solo en Guatemala, sino en la región. Si tuvieras una varita mágica respecto al sistema educativo tradicional, ¿qué harías para mejorarlo? Quitarle la palabra tradicional. Sí. O sea, lo que pasa es de que, veamos, el Ministerio de Educación en nuestros países, y la gran mayoría de países, está hecha para hace 50 años. El problema es que si educamos para hace 50 años... Sí, para la época industrial. Ajá, no, ellos no están preparados para el futuro y no eso es injusto. Eso es injusto porque ¿cómo esperamos que nuestros jóvenes compitan a nivel mundial contra otros que sí fueron educados para eso y ellos no? Eso es injusto. Es un hándicap que les estamos dando. Entonces, hay que liberarlos. Por ejemplo, ahorita no, desde hace 20 años ya no hay que enseñarles memorísticamente hablando. Digamos, cuando yo aprendí sí me tenía que memorizar todas las capitales y los ríos y los volcanes. Ahorita ya no. Es que ya no sirve. Ahora, lo que sí sirve es qué pasa alrededor de un río. Entender qué pasa en la parte agrónoma, qué pasa en la parte, por qué se desarrollan las ciudades alrededor de los ríos. Eso es lo que importa, porque yo agarro el celular y puedo ver la capital de cualquier lado, puedo ver cómo se llama un volcán. O sea, ya no es memorístico, ahora es entender, interpretar. Si no aprendemos a interpretar, nos creemos todo lo que vemos en las redes sociales, que es lo que está pasando. Que nos está educando de alguna manera a todo el mundo. Esto es cierto porque lo vi en Facebook. Y los fake news son tremendos, y más ahora con inteligencia artificial ya no sabe qué está viendo uno, ¿verdad? Ni quién está hablando. Es impresionante. Entonces, si ellos no tienen este discernimiento, este pensamiento crítico, estamos en problemas. Porque entonces lo que tenemos es una manada de seguidores, ¿verdad? Maquiavélicamente manejados por las comunicaciones, por las redes sociales, ¿verdad? Entonces la educación sí tiene que cambiar. Hay clases que tienen que cambiar ahorita, y ese es mi segundo libro, se llama Extraordinarios, es educar las competencias. Ya no es la memoria, son las competencias. Les tenemos que enseñar a resolver problemas, les tenemos que enseñar pensamiento crítico. Una bien importante que antes era obvia, y ahorita no se trabaja en la inteligencia emocional. Nosotros antes, de niños, vos y yo, pues jugábamos, salíamos a hacer bicicleta, compartíamos con otros niños, nos peleábamos, nos reconciliábamos, nos caíamos, nos lastimábamos. Eso era normal de un niño. Hoy en día, ya los niños ya no salen a jugar. ¿Por qué? Porque es peligroso afuera. Y entonces mejor que se queden en la computadora, pensando que la computadora es más seguro. Oh, sorpresa, que la computadora es mucho más inseguro que la calle, porque tienen acceso a nuestros niños personas con muy malas intenciones. Entonces, eso es por un lado. Por el otro lado, al no jugar con otros niños, no desarrollan su inteligencia emocional. Ellos, cuando ven una cara triste, no la reconocen. Cuando ven una cara alegre, no tienen empatía porque están en contacto con aparatos todo el día. Están en el celular mandando emojis. Ellos ya no hacen esta interpretación gestual de las caras. Ellos de las emociones. Las emociones ya no están en contacto con ellos. Tenemos que regresar a ello. Esa es la inteligencia emocional. Entender sus sentimientos, que tampoco lo están entendiendo. Entender los sentimientos de los demás y cómo podemos interactuar entendiendo ambos sentimientos, ¿verdad? Esa parte la estamos perdiendo, hay que recuperarla, ¿verdad? Y cosas así es lo que deberíamos estar enseñando en los colegios, ¿verdad? Eso es lo realmente importante. Antes en la preprimaria. Cómo ser resourceful, ¿verdad? Y poder obtener la información sabiendo cómo cuestionar y cómo aprovechar las redes sociales, o no las redes sociales, el internet, inteligencia artificial, saber qué cosas preguntar, ¿verdad? Qué prompts hacer. Que esa es otra competencia, la competencia digital, ¿verdad? Yo he escuchado colegios, he escuchado universidades que, no, aquí es prohibido la inteligencia artificial. Y les digo, ¿pero qué les pasa? O sea, es como decir, no vamos a digitalizar nuestros libros. Exacto. Enfrente de ese tren, ustedes no se quieren poner. O sea, llevan todas las de perder.
Si la inteligencia artificial, si bien es cierto, va a entrar a sustituir algunos trabajos, no sabemos la extensión de esto, también es cierto que va a crear nuevos. Pero a mí me gusta ver la inteligencia artificial como algo que nos potencia. Me ayuda a mí a hacer mi trabajo mucho mejor y mucho más rápido. Entonces la tengo que aprender a usar. Si no la aprendo a usar, mi competitividad como persona va a bajar respecto a alguien más. Y en un mundo global, aunque ya nos estamos desglobalizando, pero en un mundo global, si queremos competir para afuera, tenemos que tener las herramientas que tienen afuera. Y la inteligencia artificial, si bien es como el hombre biónico peleándose con un hombre normal, Completamente. no se puede. No se puede. Mi hija hace como un año más o menos estaba ahí metiendo en ChatGPT el prompt y yo, mija, ¿qué estás haciendo? No, una tarea. Y luego termina la oración para una niña de 12 años. Yo, mija, pero tienes 14. Sí, pero si no, no me creen que lo hice yo, me dice, ¿verdad? No, si hasta le puedes poner, haceme el trabajo con 3 errores, para que no crean que... Sí, ¿verdad? Sí, qué buenos tips estás compartiendo ahí. Vos, y también con mi hija me pasó que a mí me pasaba mucho el tema de, yo creo que medio hyper, ¿verdad? Y seguramente HDAD y tal vez ese tipo de atenciones que se van haciendo cada vez más cortas, porque también el contenido que consumimos cada vez es más corto. Pero ponete, a mí me costaba un poco el tema del colegio, ¿verdad? Y la U también. Y se me iba a la mente, pues, en las clases y ella pues no estaba así como súper top en sus clases y en una de esas le dije, mira, a mí me sirvió mucho en la universidad, ¿verdad? Compartirle mi experiencia. Que cuando me iba mal, en lugar de agarrarla contra el maestro, me iba con el maestro y le decía, mire, ayúdeme porque yo quiero pasar su clase, quiero sacar una buena calificación, ayúdeme a entender qué puedo hacer para poder, entonces, crear esa conexión con el maestro y me sirvió mucho. Y empezó a mejorar muchísimo sus clases, al grado que este año le dije, mira, anda que quiere una cámara porque le gusta el tema de la fotografía y para nosotros qué mejor que eso, que somos audiovisuales. Y le dije, bueno, mija, yo te voy a comprar tu cámara, pero sí necesito que me tengas un promedio de por lo menos 90%, ¿verdad? Papá, tengo 91. Ah, no, entonces 95. Va. Yo pensé que estaba mucho más abajo como yo. A vos, el león juzga por su condición, pero me dio mucho gusto y sí le sirvió mucho ese tema. Y es el tema de volverse resourceful, de ir y pedir ayuda y decir, mira, necesito que me apoyes o ayúdame a entender esto mejor o me voy a quedar otro rato estudiando en la tarde. De acuerdo, Creo que eso es no, ya lo tenés. cabal. El no ya lo tenés. Nada cuesta pedir. Y ahí trajiste otro tema bien importante, el tiempo de atención de nuestros niños ahora es mucho menor que antes. ¿Por qué? Porque me están escribiendo mensajes por WhatsApp y por Facebook y por Instagram y estoy empezando a recibir información de todos lados. Entonces pongo atención, 30 segundos, después me paso a otra cosa, otros 30 segundos, otros 30 segundos. Y entonces luego esperamos que se pueda sentar a leer un libro por 1 hora. Y no lo hace. Porque al mismo tiempo que tiene el libro, tiene el celular a la par, son distractores. Estos distractores no lo dejan poner atención. Eso también lo tenemos que recuperar. Los colegios, nosotros ya lo hicimos, deben de prohibir los celulares. Punto. Bueno. Pero no es por mala onda. No, hombre, los tenemos que rescatar. Puede ser un problema fuerte, ¿verdad? O sea, sí. Yo compré el aparato para medir, has visto ahí en TikTok y todos esos que, como el microondas, pues, si estás cargando el celular y pones el aparato, te dispara así, no sé si son amperios o qué, pero tiene unas ondas ahí que te afectan, que es igual a ponerlo enfrente al microondas cuando lo estás usando. Imagínate. O sea, los comparé los dos y mi hija, mira, y enseñándole, y mira los AirPods y lo mismo, ¿verdad? Entonces, ese efecto también es un efecto que antes no teníamos internet en la casa y no teníamos ondas que estaban afectando todo el tiempo, ¿verdad? Celulares, o sea, sí, estas ondas que están en el aire. Sí, o sea, sí tenemos retos, A mí me ha costado especialmente el tiempo en el celular, porque te vas a la batería y ves, y yo lo uso muchísimo, ¿verdad? Yo no soy tal vez el mejor ejemplo en no uso de celular, lo uso mucho. ¿Cuánto te sale tu uso diario? Déjame ver ahorita, porque así no te doy casaca. Y cuando veo en que lo uso, también hay mucha pérdida de tiempo, ¿verdad? Me voy a la batería, si no lo saben ver, en la batería lo pueden encontrar. Y dice que las últimas 24 horas son activo 3 horas 42
y el screening and idle 3:16, o sea que 3 horas 42. Realmente al día, ahorita voy a poner el 10 en los últimos 10 días. Puchica, estoy re bien portado, 3 horas 45. Mejoré, pero estaba como en 5. Ya. Y entonces le decía, bajemos los dos, ¿verdad? Tomémonos el reto los dos de bajarlo. A ella sí se le va unas 7 horas, ¿verdad? Porque regresa al colegio y está conectada, y está conectada, y está conectada, y si no es la música. Y ese es el celular. Eso es el celular. Aparte la computadora. Y la tele, ya uno mejor prende la tele y mira tele, por favor. Lo que no le decían a uno. Pero que sí es así, ¿verdad? Y ese tema, me imagino cómo va a ser en el futuro que el chip lo tengas en la cabeza. No vas a tener la pantalla, vas a estar viendo aquí el nombre de Eduardo, porque si no me acuerdo me dicen los nombres, ¿verdad? Y a lo mejor cuántos hijos tiene y todo el rollo y un montón de información que... Lo importante que es de fragmentar, ¿verdad? Vos que has estado en el tema de la computadora, esas meditaciones, eso es lo que hacen, ¿verdad? Te hacen defragmentar y encapsular en las áreas donde va qué información para de alguna manera estar uno con la mente más tranquila, porque si le pedís a la mente, también es algo muy difícil que pedirle, ¿verdad? Pensar en esto todo el tiempo y luego pensar en esto otro todo el tiempo y luego pensar en esto otro. Pero se puede entrenar. Y lo que está pasando ahorita es que hay estudios de esto, que el gasto de energía para el cerebro es mucho mayor cuando cambias actividades. Que no somos buenos para hacer multitasking. Es que no existe el multitasking, empecemos por ahí. Empecemos por ahí. Es el switching, ¿verdad? Uno cambia de una tarea, o sea, te enfocas por 30 o por 5 segundos si querés, y después te enfocas otra en 5 segundos, pero no las podés, tu cerebro no lo puede hacer al mismo tiempo. Esto se puede armar mucha discusión. Seguro que no se puede. Entonces, ese switching tiene un gasto de energía altísimo en el cerebro. Mucho menos gasto es hacer un pomodoro, ¿verdad? Que es trabajar por 25 minutos. Bloquear tiempos. En una cosa. Sí, pues. 5 minutos de descanso. 25 minutos en otra cosa. Eso es mucho más eficiente y vamos a lograr más a que si estamos cada 30 segundos cambiando. Y yo lo hago y a mis hijos, por supuesto, me molestan por eso. Porque yo tengo 2 slots de tiempo para ver WhatsApp, por ejemplo. La mañana 25 minutos, en la tarde 25 minutos. Nada más, si alguien me escribió en medio, tiene que esperarse hasta mi siguiente lectura. ¿Y te tardás entre que te despertás y ves los mensajes? Ah, sí. Haces tu meditación primero, digamos. Sí, hago 1 hora de esta mi rutina personal, 1:30 de ejercicio, me baño, desayuno y después veo el primer mensaje, ¿verdad? ¿Qué horas te despertás? A las 5. Ah, sos del club. Sos del club. Qué bárbaros. Ya mero me voy a unir. Pero sí, esa es la invitación, o sea, de que los jóvenes practiquen el pomodoro. Creo que hay que entrenar al cerebro de regreso. A mí me encantaría también hacerlo aquí, ponerte en la empresa con todo el team, ¿verdad? Hemos hablado de tengamos algunas horas de silencio y de que todos trabajemos durante cierta hora. A lo mejor ponemos unas frecuencias ahí de trabajo, de concentración, celular off y ¿verdad? El enfoque a eso, ¿verdad? Y esto es como quitar el licor. O sea, vos le quitas el celular a alguien y es un estrés, es una ansiedad. Es una adicción. Es una adicción, pero es algo que puede entrenarse y decir, no va a pasar. Es como cuando entramos a foro y apagamos celulares. No pasa nada en esas horas. No pasa nada. No se estaba cayendo el mundo y si no estaba cayendo te enterás en 15 minutos. Igual no te podías hacer nada al respecto. Es muy raro que exista una situación que te requería de forma inmediata. ¿Cómo definís el éxito? Mira, yo siempre he pensado que el éxito es cuando uno es feliz haciendo lo que hace. Es vivir en balance. Yo le doy mucha importancia y trabajo más o menos 26 metas tengo yo y las tengo agrupadas por mis roles de vida. Tengo mi rol de familia, tengo mi rol personal, tengo mi rol de amigos, tengo mi rol financiero, tengo mi rol de emprendimiento. Entonces, en cada uno yo tengo metas porque puedo ser exitoso en el trabajo, pero ser desastroso en la familia. Entonces, al ponerme una meta, por ejemplo, en las metas está hacer un foro familiar al mes con mis hijos. Tengo también hacer un date con cada uno, o sea, esposa y cada uno de mis hijos. Pero si no lo tengo sistematizado, no lo hago.
Claro. No lo hago. O sea, lo tengo que ir a ver, híjole, este mes no he hecho esto, ¿verdad? O con amigos, salir con un amigo al mes es mi meta, ¿verdad? Y tengo una lista del grupo, ¿verdad? Pero si no me forzo a hacerlo, no sucede. Ahora, cuando trabajo todos estos roles distintos de la vida, resulta que soy feliz porque tengo como que todo, ¿verdad? Y no estoy enfrascado en una sola cosa. Yo no trabajo más de 7 horas. Las trabajo duro y soy sumamente eficiente. Y yo no descanso en esas 7, o sea, esas 7 horas las trabajo en serio. No estoy jugando, no, las trabajo. Pero ya, llega una hora en donde ya me desconecto. Ya no uso celular, ya no, desconexión. Ahora es hora de comer en familia. Desconexión, ahora es salir. Y estoy con mis amigos, estoy con mi familia y yo no estoy contestando el celular. Yo no estoy viendo chats. O sea, si yo estoy aquí con vos platicando, estoy con vos platicando. No, sería una falta de respeto para empezar, de que estamos hablando y yo saco el celular, ¿verdad? Que es el regalo más grande que le puedes dar a alguien, tu atención, ¿verdad? Porque es tu tiempo, pero no solo es tu tiempo, porque el tiempo puede ser compartido, pero tu atención de estar escuchando y estar viendo y estar correcto, participando con una persona en ese momento. Y eso es lo que le pido a los papás. Miren, cuando estén con sus hijos, estén con sus hijos. O sea, en la mesa, prohibido celulares. O sea, pero ni siquiera ahí, porque dan ganas. O uno lo mira así de lejitos y ¡ping! Se prende la luz, ¿verdad? Así que, ¿quién me estará escribiendo? Fuera celulares, hablen. En el carro, hablen. Nosotros hemos hecho con la familia de vamos a comer a algún lado, estamos de viaje juntos, muchachos, todos los celulares ahí en medio. Buenísimo. Nadie lo use. Vamos a estar 45 minutos y en 45 minutos tenemos 5 minutos para ver. Entonces, o toda la cena y después, y cuesta a veces con los más chiquitos, ¿verdad? Cuesta, pero vos vas a un restaurante y es lamentable. O sea, hasta la postura corporal te jode el cuello y la espalda, ¿verdad? También. ¿Te acordás de aquel Alika Wally? Ajá, que andaban echaditos en una sonda que los llevaba para todos lados y con la pantalla todo el día. Y subiendo de peso, cero ejercicio, cero movimiento. Y no estamos tan lejos. Cuando uno va a un parque de Disney, yo veo muchas imágenes como Wall-E, ¿verdad? Seguro que sí. Sí. Diferente vehículo, no tan futurístico, pero misma foto. No vuela, pero sí. Sí. Has leído más de 500 libros. Impresionante. ¿Cuál ha sido el más transformador para ti? ¿Por qué? Tal vez es difícil decir un libro que sea transformador para uno en un momento de la vida, pero digamos, si hubiera alguno que vos digas, te voy a compartir hoy, ¿cuál sería? Como decís, es muy difícil. Han tenido importancias distintas en diferentes momentos de mi vida, pero te diría que el de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, que salió en los 80s, lo volví a leer en los 90s, y hace pocos años certifiqué a los colegios con un programa que se llama Líder en Mí, que es de Covey. Es enseñarle los 7 hábitos de la gente altamente efectiva desde preprimaria a los niños. Porque esos hábitos sí creo que te llevan al éxito y te llevan a la felicidad. Yo creo que ese es un libro que trasciende las épocas, ¿verdad? Era válido hace 50 años, 45, y es válido ahorita. Por supuesto, el clásico que creo yo que todos los de IO te vamos a decir, en la empresa, desde que leí Scaling Up o Rockefeller Habits, ha sido un libro que te ha ayudado a escalar el negocio. Me ha ayudado un montón, me ha dado muchas ideas, y así yo, la forma en que yo funciono es qué necesidad tengo ahorita, y eso me pongo a leer. Si hace poquito era del matrimonio, tocaba ir mejorándolo, ¿verdad? Entonces me tocó leer el libro de eso. O si es el negocio, si es la parte de finanzas. ¿Cuál recomendarías de matrimonio? Pregunto por un amigo. Mira, el libro que acabo de terminar. Uno muy bueno era el de los 5 lenguajes del amor, ¿no? Bueno, 5 lenguajes, sí. De hecho, tengo un video de eso. Ese libro es espectacular. El método es espectacular. Y sí, te hace reflexionar, digamos, ¿verdad? Entender que no todo el mundo quiere lo mismo y que cada quien tiene un tanque distinto, tal vez. Y vos lo mira das de una forma y lo reciben de otra. Sí. ¿Verdad? Ese rompe la comunicación, sí.
No, muchas gracias por eso, vos. En las charlas que has hablado ante más de 450,000 personas, ¿qué ha sido lo más raro o inesperado que te ha pasado? Pues bueno, he tenido varias interesantes, pero tal vez la más grande fue en Casa de Dios, con 8,500 personas. Y no era un evento religioso, yo tengo mi creencia, pero trato de no incluirla en mis pláticas, porque lo que yo promuevo es la unión familiar, no alguna creencia en particular. Pero pararse a hablar ante 8,500 personas Es un reto. es un gran reto, y con cámaras y con luces fue algo bien interesante. Para mí siempre me gusta ponerme en posiciones incómodas, salir de mi zona cómoda. Al final pues, salió muy bien, pero sí fue algo bien interesante para mí. Y uno a veces se castiga más, vos, de lo que se me olvidó decir esto, pero la gente no sabe lo que no sabe, entonces, ¿verdad? Es como, no importa, estuvo bien. Sí. Pero de ahí también entendí que soy más efectivo dando talleres más pequeños. Como facilitar grupos. Sí, porque la gente lo oye y dice, va, que está interesante, pero no hay cómo trabajarlo. Yo creo que he tenido más éxito asesorándolos, digamos, en el trabajo con sus familias ahí presentes, ¿verdad? Porque pasarlo de una plática a que implementen el método ha sido como más retador. ¿Cómo fue la experiencia de escribir? Ya has escrito 2 libros y muchísimas gracias por traernos, los amigos, Foro Familiar, cómo maximizar el potencial de tus hijos y extraordinarios, impactemos a nuestra comunidad a través de la familia. Aparte también gracias por traernos estas tablas. Esto me parece increíble y lo hablábamos de las emociones y de los sentimientos, ¿verdad? Y el diferente tipo de sentimientos que existen y me encanta la tabla porque hay más de muchas formas que solo decir ¿cómo estás? Bien. Pero el círculo de adentro es como lo que todos te contestarían. Sí, pues. Pero luego pedís que te especifiquen más y que se van a buscar un sentimiento que sea exacto a lo que estás sintiendo. Puedes estar contento, pero estar animado y deleitado, por ejemplo, o radiante y satisfecho, o amigable y alerta, ¿verdad? O sea, lo aterriza muchísimo más, uno se acostumbra a los poquitos que usamos siempre. Y siempre todos los niños, ¿cómo estás? Bien, mal, ¿verdad? Pero eso es parte de entender uno sus emociones y entender las emociones de alguien más, ¿verdad? Ahora, la experiencia de escribir, yo siempre había sentido como para empezar, mis primeros 300 libros los resumí todos. Los leía una vez, subrayaba, después otra vez a resumirlos y los escribía. A mí siempre esa fue mi forma. Absorbes un montón más. De absorberlo, de entenderlo mejor, ¿verdad? Entonces, siempre me ha gustado escribir. Y sentía también que tenía como mucha información que no sabía cómo transmitirla. Compré un software que es especial para autores. Empecé a escribir y uno escribe como por módulos, como capítulos, digamos, en cualquier orden que uno quiera, y empecé así medio desordenado. Estos son pre-chat GPT, ¿verdad? Es sí, diferente. Es diferente. Todavía pensábamos. Y poco a poco fue como tomando forma. Por supuesto, para publicar un libro uno necesita un gran equipo de gente, ¿verdad? Pero al final fue algo que me gustó muchísimo y que logró transmitir el mensaje. También uso mi canal de YouTube para transmitirlo a través de videos. Ya tengo más de 50 videos que son pequeñas cápsulas de 3-4 minutos con un tip familiar. Algo que te deje. O sea, si yo con 3 minutos te logro dejar una idea, mi objetivo se cumplió. Y voy a seguir escribiendo, no sé para cuántos me dará la vida, pero digamos que un libro cada 2 años sí voy a escribir. Ahorita estoy sacando el libro para pequeños de colorear. Va a tener sudokus, crucigramas, laberintos,
para poner a trabajar la cabeza, pero alrededor de un entendimiento de algo que se escribió, alrededor de compartir con sus papás y hacerlo como una actividad juntos. O sea, al final, todo, hasta ahorita, todo lo que he escrito es promoviendo eso, ¿verdad? Es esa unión familiar. Buenísimo. Vos, y algo que creías firmemente hace 5 años, que hoy ya no lo creas. Vamos a ver, que no voy a hacer para siempre. Ahorita estoy en el proceso de protocolo familiar y estoy ya empezando a involucrar a mis hijos. En las empresas hace 5 años ni lo consideraba y ahora ya. Ahorita ya Necesito Mori, ¿verdad? Recordarnos que no somos infinitos. Necesito equipo en ellos Sí. y empezar una transición lenta. Qué bueno. Esperamos que lenta. El tema de manejar esa presión, de sentir que muchos te ven como un referente o guía. ¿Cómo lo manejas desde que estabas en el colegio? ¿Lo sentías? ¿Verdad? Lo compartiste al inicio. Sí, uno siente como más ojos en la espalda. Ahorita, digamos que yo creo que más fácil con la edad, digamos que es más fácil que lo vean a uno y que sea uno coherente con lo que está escribiendo, ¿verdad? Más joven, digamos que, no sé, está con amigos tomando algo y tal vez eso podía chocarle a algunos cuando estoy escribiendo. Estaba riendo muy, muy recio. Ajá, algo. Entonces, sí, he estado como... Tenés ese cuidado, digamos. Sí, ahora ya no porque ya no lo hago. Ya tanto. ¿Hace cuánto ya no? Digamos que ya en los 50, digamos que ya las reuniones con amigos bajaron de volumen y, ¿verdad? Son distintas. Buenísimo. Si le pudieras dejar un mensaje a Eduardo, joven que estaba saliendo, graduando del colegio, así como le das el mensaje a muchos cientos de graduandos todos los años, ¿qué mensaje le podrías compartir? Yo siento que he sido alguien que ha aprovechado el tiempo siempre. He hecho mi mejor esfuerzo. Nunca he tenido malas intenciones en nada de lo que hago. Por supuesto que la visión para atrás siempre es 2020 y podría darme recomendaciones para evitar cierto fracaso, pero no me convendría, porque es el fracaso al final el que lo hace a uno quien es. Así es que yo te diría, no tendría un consejo en particular, pues quitando de comprar ciertos stocks y ya. Sí, no, es no perder el tiempo, es ir para adelante, es no desmayar. O sea, al final, tal vez ese consejo podría ser. Al final todo sale bien si uno lo está haciendo de forma correcta. Si uno es afín a sus valores, a sus principios, a su esfuerzo, tarde o temprano se le da la vuelta, ¿verdad? Todo pasa. No hay mal que dure 100 años. Y cuerpo que lo aguante. De cuerpo que lo aguante. Muy agradecido, Eduardo. Estaba bajando libro yo de cuando nos conocemos de la Organización de Emprendedores hace muchos años, ¿verdad? Tal vez 2012. 14, 13. 2012, ya en el 13, 14 estábamos en directiva juntos. Sí. Y luego vos fuiste presidente después de que yo fui presidente, entonces te pasé la estafeta y la verdad que me encantó hacer equipo con vos todo ese tiempo. He aprendido mucho de vos y gracias por atreverte a ir más allá de los logros y compartir desde el ser y no solo desde el hacer. En este mundo donde muchos buscan como un reconocimiento externo, es muy refrescante escuchar a alguien que ha construido desde la convicción, desde el propósito y desde el amor por fomentar a otros y formar a otros. Pues que esta conversación, jóvenes, les sirva como espejo, inspiración y llamada de atención para quienes todavía la necesitamos, que creemos que educar es simplemente enseñar, ¿verdad? Y te agradezco muchísimo por tu tiempo, por tu vulnerabilidad y por dejar una huella tan clara en tantos caminos.
Muchas gracias, Kini, y un gusto estar aquí y te felicito por tu camino de liderazgo. Ha sido espectacular, digno de admirar y de seguir. Así es que Muchas gracias, seguí para adelante. Me lo guardo, buena onda. Ahí lo tienen, queridos amigos, episodio número 33 de Lumen Podcast. Como siempre, algo que les resonó, forwardénselo a algún amigo que tal vez les sirva a escucharlo. Verá que no quede el mensaje en ustedes, compártanlo. Siempre les agradezco los likes que les siguen dando para que más personas puedan conocer de estas historias y aprender del crecimiento que otros han tenido. Hasta el próximo episodio. Nos vemos.